Revisión de gastos. Continuando con nuestros videos y tutoriales para efecto del uso de nuestros sistemas, esta vez lo que vamos a hacer es ocupar la información de un programa de auditoría del Seguro Social y auditoría del Infonavit, ocuparla para efectos fiscales. Obviamente, pues poniendo a consideración que hoy la Secretaría de Hacienda y el Seguro Social tienen algo que se llama coordinación fiscal, la cual, por ejemplo, en ese caso, pues simplemente se comparten información. Y entonces, pues hay que trabajar con los gastos a nivel, por ejemplo, en este caso, a nivel de las nóminas, deducciones y lo demás, etcétera, y a nivel de los gastos para efecto de la declaración anual, la cual, pues obviamente se tiene que integrar. Bueno, pues para empezar esto, lo que vamos a hacer es ir a liquidaciones IMSS. Entonces aquí vamos a buscar, por ejemplo, nuestra exportación del SUA, de todos los empleados, por toda la información que tiene para utilizarla a nivel de autoridad seguro social y autoridad fiscal. Bueno, entonces aquí vamos a irnos a Seguro Social y aquí tenemos una plantilla. Esta plantilla, pues obviamente anteriormente era en papel, eran muchas hojas. Hoy, pues realmente pues, siguen siendo muchísimas hojas, pero ya se trabaja la gran mayoría con Excel o con algún otro tipo de editores de información. Bueno, aquí tenemos la autoridad de Seguro Social, aquí tenemos los empleados, aquí tenemos la parte final de la liquidación y lo que vamos a hacer, esta información la vamos a exportar directamente a nuestro programa. Aquí le vamos a dar copiar, nos vamos a nuestro sistema y simplemente aquí tenemos el mes de enero y lo que hacemos es pegar. Entonces aquí ya pegamos y aquí tenemos la liquidación del mes de enero. Obviamente veamos cómo esto está trabajando como una plantilla y obviamente aquí tenemos enero y aquí tenemos febrero. Es importante hacer notar que entre mes y mes hay una columna, por ejemplo, en este caso separación. Entonces aquí tenemos prácticamente las 12 liquidaciones de Seguro Social. O sea, realmente es toda la información que tiene el Seguro Social, que obviamente que se genera en el transcurso del año, ya la tenemos nosotros directamente integrada en el Excel y simplemente ya a nivel simple es jugar con ella para efectos de una auditoría. Entonces aquí tenemos la liquidación de Seguro Social, entonces vámonos aquí, vamos en este caso a Infonavit y en Infonavit vamos a buscar nuestra exportación. Entonces aquí tenemos nuestra exportación y simplemente seleccionamos, verificamos que sea toda la información, le damos en el caso copiar, nos vamos en este caso a nuestro sistema y obviamente aquí es por bimestre. Vamos a pegar y listo, ya tenemos la liquidación bimestral de Seguro Social y del año que queramos, etcétera, ¿no? Puede ser de cualquier año. Entonces aquí tenemos ya directamente los 6 bimestres. Entonces con esta información realmente es con que trabaja el programa de teoría de Seguro Social. Entonces vamos a ver. Entonces vamos a meternos a menú y aquí nos vamos a resumen de liquidaciones. Aquí en resumen de liquidaciones, la información que nosotros vimos ya está ordenada, obviamente a nivel de columnas y renglones, según, por ejemplo, en este caso Excel. Aquí tenemos toda esta información Seguro Social y aquí tenemos la del Infonavit. Aquí, como una parte, no hablando exactamente del dictamen, pero una parte importante es que ya se separó a nivel de nombre y apellido. Esto es para efecto del llenado de los anexos del nuevo dictamen del Seguro Social y obviamente, pues así hacer mención de que estos anexos este año se modificaron, obviamente con más alternativas para efectos del Seguro Social. Bueno, nosotros para efectos del Seguro Social podemos ser autoría de un solo empleado o, por ejemplo, en este caso de varios empleados. Simplemente lo que tenemos que aquí hacer es rellenar y simplemente aquí ya tenemos ya más información. Entonces, lo mismo vendría siendo para efectos del informe. Entonces, esta información
lo que tenemos que hacer es exportarla. Una vez ya vaciada la información, vamos a ver liquidaciones. Estas liquidaciones obviamente se llenaron con la información que ya pegamos y lo único que vamos a hacer nosotros es copiarla. Sí, insisto, esto anteriormente era liquidación por liquidación, irla vaciando, pero era manualmente. Esto ya es otra cosa a nivel de un copy paste. Ya la copiamos, nos vamos a ir a nuestro sistema fiscal. Aquí le vamos a dar ejecución, aquí le vamos a dar ingresar y aquí le vamos a dar la clave que nos proporcionaron a la compra del sistema. Listo, en caso de extravío, pues no duden en solicitarla. La vamos a aceptar y aquí entramos a nuestro sistema. Aquí nos vamos directamente a auditoría y nos vamos a prueba del IMSS. Aquí entramos a prueba del IMSS y aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, donde debemos de pegar la información. Recordemos que para efectos de autoridad de seguro social, esto es por patrones. Cada patrón vendría haciendo un registro y obviamente un resumen de liquidaciones. Entonces aquí, pues simplemente para efectos de este video, vamos a completar nada más un patrón. Entonces aquí en este caso lo que nosotros hacemos es pegar la información y obviamente ya se pega la información y obviamente esto ya va a llenar, por ejemplo, en este caso, nuestros papeles de trabajo. Vamos aquí en menú, vamos aquí a fiscal, vamos a ir a conciliación fiscal y simplemente, bueno, vamos a irnos directamente a declaraciones. Nos vamos a nuestra declaración anual del 2022 y simplemente le decimos que queremos trabajar con CFDI. Vamos al anual y simplemente aquí dice financieros, CFDI 1, financieros balanzas 1, financieros CFDI sería en este caso un 2. 2 no. Entonces aquí vamos a la parte interesante de y nos vamos a contabilidad y vamos a echarle una revisada a nuestras balanzas mensuales. Menú, balanzas mensuales, aquí está. Recordemos que en la Autoridad de Seguro Social y de Infonavit tenemos liquidaciones. Pues obviamente aquí tenemos nuestras 12 balanzas. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, nuestra balanza correspondiente al mes de diciembre. Y obviamente es balanza mes por mes. Aquí vamos a darle una revisada a nuestro balance. Y aquí tenemos la parte de capital. Y simplemente vamos a ubicar que esto esté cuadrado. Entonces aquí vamos a revisar, por ejemplo, la parte de gastos. Y aquí en la parte de gastos tenemos estas dos, que esto debe de cuadrar el año anterior y el año, por ejemplo, en este caso actual. Entonces, esto, vamos a ver su integración a nivel de sumario. Nos vamos a menú, nos vamos a contabilidad y nos vamos a los gastos. Aquí tenemos los gastos y aquí tenemos prácticamente la integración de los gastos en función, por ejemplo, en este caso, a balanzas. Tenemos esto y obviamente la sumatoria de los gastos nos debe de cuadrar con lo que tenemos en resultados. Aquí tenemos la parte de administración y aquí tenemos la sumaria, por ejemplo, en este caso, de gastos de venta. Y obviamente esto debe de estar cuadrado con el estado de resultados. Bueno, continuando con esto, ahora vamos a ver la parte, por ejemplo, de la revisión de gastos, pero a nivel de gastos mensuales. Aquí nos vamos al menú de fiscal y nos vamos a ingresos CFDI. Aquí tenemos los ingresos de CFDI, en este caso por mes. Tenemos enero, febrero, marzo, todos los meses, ¿no? Y aquí esto sería, por ejemplo, en este caso ingresos a nivel CFDI, pero lo que vamos a ver ahorita serían gastos. Aquí nos vamos a egresos y aquí lo mismo, tenemos el egreso del CFDI, en este caso por mes. Cada uno de estos es un CFDI y simplemente vamos a ver la información que nos está proporcionando el CFDI. Teníamos 68 columnas, hoy ya tenemos 70 columnas y va a haber más. Aquí tenemos la parte de régimen fiscal del receptor y domicilio fiscal del receptor.
Aquí tenemos la parte de bancos, pero eso ahorita no lo vamos a ver. Entonces aquí tenemos prácticamente a nivel de toda la información que nos proporciona el CFDI. Algo importante del CFDI es que es esto, que es francamente los conceptos del CFDI. El SAT está trabajando con estos conceptos para integrar cualquier información. Entonces, si el SAT quiere integrar almacén, inventarios, un gasto, un flete, es más, hasta el papel de baño integra ya, por ejemplo, en este caso, el SAT, y obviamente lo integra con este tipo de conceptos. Y entonces, a ver, vamos a ver qué es lo que hace, por ejemplo, en este caso aquí el SAT. Lo que nosotros vamos a hacer es el CFDI seleccionarlo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un poco más simple esto. Seleccionamos aquí y nos vamos directamente al gasto. Aquí nos vamos a ir directamente al gasto. Vamos a buscarlo en toda la información del CFDI. Entonces aquí, listo, aquí lo tenemos y aquí tenemos, por ejemplo, en este caso el gasto. Y aquí, por ejemplo, en este caso vamos a ver el concepto. Aquí tenemos la parte de bancos y aquí era lo que estamos hablando. Entonces, aquí tenemos prácticamente la parte de los gastos y estos son los conceptos que vienen en cada uno de los CFDIs. Entonces, nosotros, para efectos de trabajar en el análisis de gastos desde el punto de vista de CFDI, pues simplemente tenemos que separarlos, en este caso por colores, de acuerdo, por ejemplo, en este caso, a una contabilidad electrónica que ahorita la veríamos. Bueno, aquí la parte importante que trabaja el SAT es cómo se pagó en determinado momento cualquiera de los gastos. Si se pagó, pues, en parcialidades o diferido, etcétera, o si se pagó, por ejemplo, en el caso de contado, etcétera. Toda esta información ya la tiene, por ejemplo, en este caso el CFDI. Y recordemos que en CFDI vienen cobros, pagos, traslados, cancelados, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos la parte, por ejemplo, en este caso de los gastos y obviamente cómo está integrado. Por ejemplo, aquí vamos a ver un gasto que serían fletes. Vamos a analizar, por ejemplo, en este caso fletes. Simplemente aquí nos vamos, por ejemplo, en este caso al filtro. Nos vamos en este caso a filtrar por color y aquí simplemente seleccionamos el gasto que tiene este color. ¿Sí? Y aquí ya tenemos, por ejemplo, la integración de todo el mes, por ejemplo, en este caso de enero, de los gastos de fletes. Y aquí tenemos cómo la Secretaría de Hacienda, pues revisa prácticamente los gastos. Entonces, lo que quiere integrar la Secretaría de Hacienda, pues lo va a hacer desde el punto de vista del CFDI. Entonces, aquí tenemos prácticamente esta integración. Podemos integrar cualquier tipo, por ejemplo, en este caso de gastos. Por ejemplo, obviamente por mes, ¿no? Aquí vamos a borrar, por ejemplo, en este caso, y vamos a integrar, no sé, por ejemplo, compras, ¿no? Entonces, aquí las compras tienen este color, lo que vamos a hacer es, a través de filtrar por color, simple, más colores, y aquí tenemos la parte, por ejemplo, en este caso de las compras. Simplemente le damos a aceptar, y aquí tenemos la integración de todo el mes. Esto también se puede hacer por todo el año. Y de aquí pueden provenir, en este caso, auxiliares. Provenir, en este caso, auxiliares de gastos, auxiliares de clientes, auxiliares de proveedores, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la parte del mes de enero y la parte de compras del mes de enero. Y obviamente la parte importante es cómo se facturó o cómo está esto identificado en el CFDI. Insisto, son 70 columnas de información de CFDI. Bueno, aquí ya tenemos, por ejemplo, en este caso, la información, en este caso de los gastos. Bueno, para efectos de continuar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a balanza, buscamos un menú y vamos, por ejemplo, en este caso a contabilidad y vamos al análisis de gastos. Vamos a ver gastos de administración, pero vamos a verlos desde el punto de vista de CFDI. Entonces nos vamos a menú y nos vamos directamente a fiscal y nos vamos a la integración de los gastos desde el punto de vista del IVA. Entonces aquí tenemos este análisis de los gastos, en este caso por mes.
recordemos en este caso las balanzas, en las balanzas están las 12 meses y están los 12 meses de gastos. Y simplemente al poner cualquier concepto de gastos, el sistema pues ya te los integra todos los gastos. Entonces aquí tenemos todos los gastos en el año, pero esta es una integración anual, pero por mes y por tipo de gastos. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, no sé, analizar a nivel de grados de riesgo, porcentajes de gastos, etcétera, simplemente los graficamos y nos daría prácticamente la gráfica qué gasto es el más idóneo, en este caso, a revisar. Aquí, pues simplemente, pues, para ver más o menos la integración de los gastos en función de balanza, simplemente lo que hacemos es agarrarlo, seleccionamos todos, simplemente le damos suprimir y desaparece. Porque pues, vienen directamente de los gastos y vienen trabajados a través del catálogo de cuentas. Aquí le vamos a deshacer y simplemente se integran los gastos. Bueno, esto es a nivel, por ejemplo, en este caso, balanzas. Pero vamos a ver, por ejemplo, a nivel de CFDI. Aquí tenemos los gastos y este vendría siendo lo que les comentaba, que es el catálogo de cuentas, por ejemplo, de la contabilidad electrónica. Estas son las cuentas que vienen en el catálogo de cuentas de la contabilidad electrónica del SAT. Entonces aquí tenemos todos los conceptos y aquí viene su integración o su revisión a través, por ejemplo, en ese caso del CFDI. Por ejemplo, no sé, creo que revisamos fletes, aquí están los fletes, que es el color, estos son fletes y aquí tenemos la integración mensual de cada uno de los gastos y obviamente esto vendría siendo el anual, que esto es lo que viene directamente en nuestra declaración anual y esto es lo que le enviamos al SAT una vez terminada o llenada nuestra declaración anual, pero esto está integrado a nivel del CFDI, que en determinado momento analizamos e integramos. Entonces, si nosotros quisiéramos integrar esto, pues ya está integrado, por ejemplo, en este caso, a nivel de CFDI. Bueno, vamos, por ejemplo, en este caso, a ver un poquito más amplio. Vamos a ir a menú y aquí nos vamos a seguir, por ejemplo, en este caso, a declaraciones. Y aquí nos vamos, por ejemplo, a las integraciones, por ejemplo, de CFDI. Aquí, por ejemplo, en este caso tenemos un análisis de clientes por concepto. Aquí tenemos todo el análisis, por ejemplo, en este caso el CFDI, recordemos que estas son las 70 columnas de información. Aquí tenemos las 70 columnas de información y aquí tenemos prácticamente el análisis. Por ejemplo, aquí es a nivel de proveedor y aquí está lo que le compramos. Obviamente, también recordamos que esto ya lo vimos desde el punto de vista de las compras nacionales y de las compras, por ejemplo, en este caso en dólares. Bueno, a ver, vamos a recordar, por ejemplo, en este caso, lo de las compras nacionales y en este caso en dólares. Nos vamos a ir a fiscal, nos vamos aquí a egresos. Simplemente aquí es donde tenemos esas integraciones de compras. Para ver esto un poquito más analizado, simplemente vamos a quitar esto para que tengamos toda la información. Entonces aquí, en esta parte tenemos la integración, por ejemplo, en ese caso de los gastos en dólares, la integración de los gastos en moneda nacional y aquí ya el total, por ejemplo, en este caso de los gastos. Pero sí, es importante que en cada uno de los FDIs vienen integrados ya sea las compras en cualquier tipo de moneda, ya sea euros, dólares o moneda nacional, etcétera, ¿no? Entonces, estábamos viendo, por ejemplo, en este caso los gastos, balanza, estamos viendo las integraciones de gastos y aquí tenemos lo que estamos viendo anteriormente, que vendría siendo esto como un auxiliar, por ejemplo, en este caso de compras, pero de compras anual. Entonces aquí tenemos esto, lo podemos hacer mensual o anual, como nosotros en este caso quisiéramos, dependiendo de cómo quisiéramos trabajar. Aquí, por ejemplo, en este caso, aquí en esta parte, tendríamos, por ejemplo, en este caso, el mismo CFDI o el mismo análisis del CFDI, pero desde el punto de vista anual. Y también tendríamos, por ejemplo, en este caso, el CFDI
Sí, hoy en este caso estamos hablando de ingresos, pero a nivel de egresos pues, sería la misma mecánica, ¿no? Entonces nos vamos, por ejemplo, en este caso aquí de anual a, en este caso a egresos, CFDI. Aquí vendríamos siendo el anual, que sería todo el CFDI anual. Aquí está todo el anual. ¿Sí? Y obviamente esto también vendría siendo el trabajo de revisión de gastos, pero por filtro. Ahora vamos a hacer una revisión por ejemplo, en este caso de gastos, pero a nivel anual. Filtrar por color, aquí en este caso más colores, y le pedimos, por ejemplo, en este caso el anual, y esto serían todas las compras que hubo en el año, ¿sí? Pero a nivel, por ejemplo, en este caso ya a nivel de CFDI, entonces esto lo podemos ver en este caso mensual, anual o desde el punto de vista de cualquier auxiliar, ya sea de clientes o de proveedores. Entonces, esto es lo nuevo que está trabajando, por ejemplo, en este caso el SAT. Aquí tenemos, por ejemplo, en este caso el análisis a través de proveedor, a nivel de proveedor, y esto vendría siendo el análisis a nivel, por ejemplo, en este caso, de gastos. Entonces, pues, esto, pues, de alguna forma se puede alargar a nivel de video, por ejemplo, este es una integración de un gasto, ¿no? Obviamente por color. Entonces, en resumen, esto es a nivel de trabajar en la revisión de gastos, pero a través, por ejemplo, en este caso, del CFDI. Bueno, pues por su atención, pues muchas gracias y nos estaremos viendo en este caso en uno próximo. Por su atención, muchas gracias y nos vemos en el próximo. Hasta luego.